Estás viendo Detrás de las Cámaras. El impacto social de Por estas calles fue creciendo con cada capítulo. Todos los personajes desarrollados en la trama eran el reflejo del sentir de nuestra gente. Por primera vez se caracterizaba a los venezolanos. Nuestra idiosincrasia y nuestras formas de ser eran los protagonistas de una historia que muchas veces se quedó corta con nuestra realidad. Se volteó la mirada hacia la gente de escasos recursos, a la gente de, ¿cómo se podría decir? A esa gente popular, ¿entiendes? Se cayó la máscara. El personaje de Franklin era realmente majestuoso. Convivía con el barrio, la negra, Gladys. A pesar de que los roles protagónicos estaban representados por María Alejandra Martín y Haroldo Betancourt, todos los personajes contaron con el apoyo del público. En especial, los de Franklin Virgües y Gladys Ibarra. Mientras tuviese Franklin éxito, yo iba a tener éxito. Mientras la negra Gladys tuviese ese éxito que tuvo ese personaje, también mi personaje tenía éxito. Entonces yo creo que no había envidia ni de mi parte, ni creo que de María Alejandra. Cuando los protagonistas son dos personajes que vienen del cerro, Eloína Rangel, Eudomar Santos, ¿qué más puede hacer una novela de ese tipo al país? Se mantenía una especie de Robin Hood, y la gente, bueno, lo adoraba, lo quería porque había muchos, o hay muchos Eudomar Santos en Latinoamérica, en el país, con frases que se hicieron muy populares. Me acuerdo una, como vaya viniendo, vamos viendo. Esa es una frase de Ibsen Martínez. Al Pavo Frank, que fue un gran baterista y percusionista de jazz latino y de jazz venezolano. Una vez yo coincidí con él en un vuelo a La Habana y yo le pregunté, ¿y tus instrumentos? Me dice, no sé, yo me imagino que en Cuba hay timbales, ¿no? Y cuando ya llegamos a La Habana, le digo, mira, te vienen a buscar. Y yo me imagino que alguien me viene a buscar, pero ¿quieres que te llevemos? Y le dice, bueno, vale, como vaya viniendo, vamos bien. Esa actitud me pareció a mí que era la que tenía que imbuir a Eudomar Santos. Que se la escuchó a un músico venezolano ya fallecido, un timbalero, y en un avión él iba hacia La Habana y le impactó aquello, ¿no? Aquella frase, y él se la aplicó al personaje. Los barrios del país tenían por primera vez dos representantes. Con un personaje muy simpático, muy comedia, rayando siempre en el delito, sin caer en la delincuencia. En el delgado hilo de la ilegalidad, como vaya viniendo, es la manera de vivir, es la no planificación, es la improvisación de las cosas. Más nada. Yo creo que la mayoría de las mujeres en Venezuela sentían que eran un poco Eloína Rangel. El pollo en el freezer de tu marido, el agua de cayena que se toma tu marido, no sé para qué, las visitas de tu marido, el queso de tu marido, me tienen hasta la coronilla, chica. Estos personajes eran divinos, representaban la idiosincrasia del venezolano, de ese venezolano que es y que sigue siendo. El personaje de Rodilla era el reflejo de una infancia rodeada de miseria y sumergida en violencia, cuyo desenlace a futuro era convertirse en un potencial delincuente. Un personaje hecho para la reflexión de lo que se vivía en ese momento, porque fue un personaje que marcó pauta y quizás muchísimos jóvenes copiaron lo que era el personaje de Rodilla. Fue muy fuerte el personaje, evidentemente, porque era un niño. Yo creo que eso tuvo que haber sido muy difícil para él. No tengo nada que ver con lo que fue el personaje de Rodilla, todo esto era a través de un libreto. Era un niño muy tranquilo. Realmente lo sorprendente de él era la personalidad de él tan tranquila, tan afable, y cuando salía en televisión con ese personaje tan contundente, tan violento, decir, wow,
era extraño. Te lo digo en claro, pues. O sea, suspendieron el personaje. En pleno apogeo del personaje, lo suspenden. Esto a través de un comunicado donde la juez de la estancia, lo menor, en aquel tiempo, manda a suspender el personaje de Rodillas. Giancarlos López dejó de estar en nuestra pantalla y a su vez se generaron infinidades de rumores sobre su salud, su estado físico y su adicción a las drogas. No quisiera profundizar, pero sí hubo un impacto. O sea, yo fui víctima también del personaje de Rodillas. Claro que ya yo no ando en esa, pero a la final me hubiera gustado que le dieran zampo a ese bicho. Luego, después de muchísimos años de haber salido de Radio Caracas Televisión, en cuanto a este tipo de desajuste, rumba, no, alcohol, algún tipo de estupefaciente, que gracias a Dios y gracias a hoy por hoy, lo digo así con mucha base, a la revolución, la revolución bolivariana, de este proyecto de inclusión, fui recuperado. Un mensaje a la juventud venezolana, se lo digo con mucha propiedad. Sí hay métodos y maneras de cómo ahorita salir de ese mundo. El actor Carlos Villamizar también generó mucha controversia con el recordado hombre de la etiqueta. Yo lo había concebido como un villano y era todo lo contrario, era un héroe deseado. ¿Por qué? Porque es un justiciero y eso le gusta al ser humano, ¿verdad? Entonces, es allí la razón por la cual el pueblo tuvo aquel cariño y aquella solidaridad con este personaje, el hombre de la etiqueta. Para mí la sorpresa fue la simpatía con la que el público veía al hombre de la etiqueta. Y eso a mí me aterroriza todavía pensarlo. La idea de que para el venezolano de entonces, que no era muy distinto del que hoy de nuestro contemporáneo, saltarse las normas, saltarse el debido proceso, tomar la justicia por su mano. Yo grabé 273 capítulos en una novela donde estaba el hombre de la etiqueta y siempre se mataba algún personaje. Es que con esto te quiero decir que yo estuve 2 años y medio, Dios mío, que no me vayan a matar, Dios mío, que no me vayan a matar porque era perder el trabajo. No hay hombres de la etiqueta hoy día, porque yo era, mi representación del personaje, yo era simple y llanamente un justiciero. Tenemos muchos hombres de la etiqueta, pero en negativo, etcétera, etcétera. Y yo diría que estamos viviendo un por estas calles a la enésima potencia. Con el canal todos estábamos contentos con que la gente esperara la aparición del hombre de la etiqueta, porque eso subía el rating. Con estos personajes, Por estas calles tuvo un liderazgo nunca antes visto en nuestra pantalla. Nosotros llegamos a tener el 93% del share. Eso es la totalidad del país. Ahí la veía hasta el presidente de la República. Duró tanto precisamente porque era un buen negocio para la empresa. Independientemente de todo lo que significara para el público, era un buen negocio para la empresa. ¿Y por qué era tan buen negocio? Porque podían ver lo que no podían decir. Y es un referente obligado para el venezolano a verlo en la noche, comentarlo en la mañana, y apenas veían que pasaba algo en la mañana, decían, seguro que esto sale esta noche por esta calle. Yo todavía conservo en mi casa un gráfico de tortas que salió en el Nacional de la transmisión de Por estas calles comparado a la primera pisada del hombre en la luna. Tenía una sintonía arrolladora. Yo pienso que esa fue la mejor época de Radio Caracas. Quizás en ese momento los que estaban al mando dijeron, o sea, ¿cómo yo voy a quitar del aire una novela que tiene los más altos puntos de sintonía en la historia de la televisión? Cuando empezamos nadie se imaginaba que iba a durar tanto. Empezó el 3 de junio y normalmente eso tiene 10 meses, 9, 10 meses.
mucho los 120 capítulos que son el estándar de la telenovela. La novela tenía tanta sintonía, la veía todo el país, que el canal quería que nunca se acabara, porque lógicamente a nivel comercial. Y Ibsen le dijo, no señor, la novela tiene un final. No señor. Sí, en el capítulo 120 o 140 termina. El canal dijo, Era una mina de oro.